Feliz año a todos ustedes. Hoy en este primer estudio, que como desde el año pasado dijimos, hoy nos honra con su presencia, Memo, Blanca, su papá también nos acompaña, los misioneros que están en Guatemala. Y pues vamos a hacer una introducción, pero a mí me gustaría antes pedirle a Dios en oración que Él guiase esta reunión para que sea para su gloria, para la honra de Él y sobre todo para que nosotros nos compenetremos más en este trabajo, porque bueno, sabemos que hemos orado por ellos constantemente, tenemos nuestras reuniones de oración, están en nuestra lista de muchos años. Conocimos la cuestión de Damaris y su esposo, que pues a todos nos dolió mucho. Hoy él nos hará un poco más extenso pues todas las vivencias que tuvieron, pero le voy a pedir a Alex si quiere por favor venir y pedir para que el Señor guíe este evento. Bueno, Señor, pues te queremos dar muchas gracias por este día, por este domingo en donde permites que nos reunamos, en donde permites que podamos estar como asamblea que tú has elegido, Señor, delante de ti, delante de tu presencia. Gracias, Dios, porque sabemos que tú estás también con nosotros en este lugar. Y Dios, pues iniciamos con esto un año en donde van a venir retos para la iglesia y en donde van a venir retos también en la vida de cada uno de nosotros, Señor, en donde también, Dios, anhelamos que tú definas a tu favor el corazón de todos nosotros, los que estamos aquí reunidos, Señor, los que no se han definido, que tú lo hagas, pero también, Padre mío, pues a través de esas pruebas y situaciones que pasemos, tú vas a lograr todo esto. Ahora, Dios, pues te damos muchas gracias, Señor, porque Memo López pudo dar parte de su tiempo, Señor, para podernos compartir acerca de su ministerio y las vivencias que ha tenido en todos estos años. Te queremos pedir que tú guíes la reunión de principio a fin, que tú pongas pues toda la palabra guiada, Señor, en su boca, Señor, para exhortación y para aliento de cada uno de nosotros. Padre, una vez más, muchas gracias por todo esto. Bendice esta obra que estás tú haciendo en Guatemala, así como también bendice esta iglesia, Dios. Y Padre, pues yo te quiero pedir todo esto y te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias, Alex. Bueno, como nosotros bien sabemos, pues parte del ministerio de la Iglesia de Cristo es ir y predicar el Evangelio a todo el mundo, a toda criatura. Y toda iglesia pues tiene como propósito esto. Nosotros como iglesia pues empezamos a funcionar a partir del trabajo de Julio Bush. Empezamos a tener reuniones en mi casa. De ahí se conformó una iglesia que a lo largo de los años pues creció, se dividió. Luego Julio se fue a Guadalajara y nosotros pues proseguimos. Pero bueno, como todos sabemos, llegó el tiempo en que nosotros ya no pudimos continuar con la otra iglesia porque pues cambiaron las formas de acuerdo a lo que nosotros pensábamos que debíamos de vivir, que es conforme a la palabra. Y pues dada esta situación, un día tuvimos una reunión en Gutenberg, en mi casa, que pues era la casa de todos ustedes. Y en esa reunión pues estuvimos platicando qué es las acciones que íbamos a tomar. Nos reunimos pues varios líderes, entre ellos estaba Guillermo López ese día. Y bueno, dentro de todos los comentarios que se hicieron ese día, uno que él comentó que a mí me impresionó bastante es que él pensaba seguir como misionero y el pastor de la otra iglesia le ofreció que siguiera estando ahí, que él seguía sustentando su ministerio y él lo negó. Y lo que puso en mi corazón y en el corazón de otros desde ese momento es que nosotros lo apoyáramos en su ministerio. ¿Por qué razón? Porque una de las cosas que nosotros estábamos persiguiendo en ese entonces era volver
a vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice y vivir conforme a la palabra, como ha sucedido en estos ya 10 años cumplidos. Hoy estamos iniciando el 11º año de aquel entonces. Me acuerdo que esa reunión fue en enero o febrero, si recuerdas, Guillermo. Estamos iniciando prácticamente el 11º año y pues hemos procurado vivir precisamente de acuerdo a los lineamientos de la palabra, porque la palabra de Dios es suficiente. Y una de las cosas que las iglesias en todo el mundo, las sanas iglesias están haciendo ahora, es precisamente enfatizar mucho la suficiencia de las Escrituras por sobre todas las cosas. Aquí lo hemos hecho de esa manera. Y bueno, volviendo al punto de Guillermo López, en aquel entonces él nos comentó que negó ese sostenimiento porque no se le hacía sano, ni prudente, ni ético el seguir participando de un sostenimiento de una obra en la que él ya no estaba creyendo. Y entonces yo le dije, bueno, ¿y qué vas a hacer? Me acuerdo que le hice esta pregunta, entonces él me comentó, pues yo voy a depender de Dios, voy a aprender a depender de Dios. Y desde ese momento, en nuestro corazón, Dios puso, reitero, ¿quieren por favor apagar sus celulares o ponerles en modo avión? Si son tan amables. Entonces él dijo, prefiero aprender a depender de Dios, y desde ese momento Dios puso en nuestro corazón el ser partícipes de este ministerio. Y pues a lo largo de los años hemos comentado él y yo muchas cosas de ellas les he transmitido yo a ustedes, pero muchos de ellos pues en realidad no lo conocían. De hecho, Guillermo, Blanca, su esposa, por quienes oramos, están ahorita sentados, ahorita ellos, bueno, Guillermo va a pasar aquí, y pues nosotros, aunque físicamente no nos conocíamos, en nuestro corazón estamos con ellos. Pero ahora yo pienso que es muy importante el que él comparta personalmente todas las vivencias que ha tenido, las luchas que experimentó, para que nosotros podamos compenetrarnos más en ese trabajo y tener ánimo, sobre todo de que nosotros como una familia en Cristo nos sostengamos unos a otros en oración. Sabemos que Dios ha sido fiel en cuanto a la participación de ustedes en la constancia de sus ofrendas para poder apoyarlos, como también apoyamos a Julio en Guadalajara. Pero yo creo que lo más importante es que nosotros en nuestro corazón los tengamos siempre y estén en nuestras oraciones cotidianas, independientemente de las reuniones de oración que aquí tenemos, porque un misionero, cuando un creyente decide irse como misionero, pues deja toda su seguridad, deja a su familia aquí en el país donde nació, las personas que conoce, y se va a un país que pues generalmente tiene contactos, pero pues es otra idiosincrasia, otra manera de ver las cosas, otra manera de pensar, y sobre todo, pues cuando alguien toma decisiones de este tipo, el diablo no se queda quieto y empiezan ataques muy, muy severos. Pablo mismo en una de sus cartas decía que oraran por él para que Dios le diera fuerza para la palabra, para que pudiera él dar a conocer con denuedo el misterio de Cristo por el cual estaba preso. O sea, Pablo mismo, el gran apóstol, pedía que oraran por él. Entonces, en la vida cristiana hay dos formas de hacer las cosas y de verlas. La primera de ellas es, puede haber un apoyo físico, un apoyo basado en un conocimiento, en una amistad, pero lo que más une a la iglesia es la unidad del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que mueve los corazones a que nosotros hagamos la obra de Dios verdadera. Él produce el querer como el hacer en cada uno de nosotros, y yo quisiera que a partir de lo que nos comparta Guillermo hoy, todos quedemos en nuestros corazones unidos a Él, para que sea como un sello que nos sostenga, y lo sostenga sobre todo a Él y a su familia allá en Guatemala, hasta el día en que el Señor venga. Recuerden ustedes que una persona sola es víctima de muchos ataques y necesita la fuerza de la iglesia, la fuerza de la oración, la fuerza de sus hermanos en Cristo, ya que la verdadera familia
está basada en todos los que tenemos ya una nueva mente, un nuevo parecer y tenemos el Espíritu Santo. Somos una familia en Cristo dispersa en todo el mundo, somos el cuerpo de Cristo, y Él que está en un lugar así, digo, hubo problemas allá también, pues es una obra que se inició del otro trabajo en Guatemala que tuvo que enfrentar, que nos compartirá brevemente toda esta introducción ahorita, pero el punto importante es que desde el día de hoy hay un paso más de acercamiento entre Él y nosotros, sobre todo en nuestro corazón, para que Él se sienta apoyado por nuestra iglesia y sepa que no está solo. Entonces, Guillermo, pues te voy a pedir por favor que pases aquí y nos compartas pues lo que tú ya tienes preparado. Aquí te dejé una botellita de agua. Muchas gracias. Entonces, Guillermo López. Bueno, pues antes que nada, agradecido estoy con las oraciones de todos ustedes, porque un trabajo misionero, yo lo había escuchado en otras ocasiones, que dependía del trabajo de oración, y cuando uno está en las misiones es cuando más se percata uno de esto. Les agradezco de todo corazón todo el apoyo que han tenido por este ministerio que Dios nos ha encomendado. Y es algo que, como bien dice Miguel, antes que nada, toda es la gloria para el Señor. Él es quien hace todas las cosas. Él es quien generación tras generación sigue levantando creyentes, sigue levantando obreros, pastores, misioneros. Y esto ha sido el trabajo de Dios a lo largo de la historia. Entonces quiero que antes que nada, lo que voy a compartir no es nada mío, toda la gloria es del Señor. Él es quien ha hecho todas las cosas. Y esto quisiera que quedara claro en nuestros corazones, porque desde el momento en que recibimos el llamado, lo comparto porque esto ha sido clave en mi ministerio. Yo no fui quien escogió a dónde irme de misionero, ¿verdad? Si me hubieran dado a escoger a dónde, pues quizá hubiera escogido Hawái, o quizá hubiera escogido Dubái o algo por el estilo, ¿verdad? Pero yo estaba en mi vida como creyente, como discípulo, cuando después de 12 años aproximadamente discipulándome, nos llega a compartir la persona que nos guiaba, que los que estaban como misioneros en El Salvador se regresaban, y habíamos ido a una reunión donde se estaba orando por 300 parejas misioneras. Y esto fue lo que yo aprendí: hacen falta 300 parejas misioneras, tú ora por 299 y tú ponte como el primero de la lista. Así es que de esta manera yo oraba, y cuando escucho que se regresaba esta persona, pues fue algo que me prendió el corazón. En estas circunstancias, yo recuerdo que en ese tiempo dejaba mi carro en casa, me iba en metro y me regresaba con una condiscípula que me dejaba en mi casa. En el camino de regreso, Dios trabajó en mi corazón mostrándome varias cosas. Nunca fue una voz audible, pero sí ideas que me traía al corazón. ¿A quién voy a enviar? ¿Voy a escuchar de ti un heme aquí, envíame a mí? ¿O vas a tener un espíritu de cobardía? Venían anécdotas a mi vida de un misionero que fue a predicar a unas personas que eran antropófagos, y que decía el capitán del barco: si tú vas a este lugar te van a comer. Y él decía: bueno, pues yo ya morí antes de subir al barco. Entonces, cosas así que traía Dios a mi corazón, hasta que dije: está bien, Señor, si tú quieres que vaya, yo voy, pero pues también tienes que convencer el corazón de mi esposa. Entonces, en ese trayecto llego a la casa y le digo a Blanquita, mi esposa: mi amor, fíjate que pues está pasando esto, en el camino me pasó esto. Yo quisiera preguntarte si en un momento dado tú estarías dispuesta a renunciar a todo lo que tenemos aquí, porque tenemos una linda escuela, con una maestra lindísima. Hola maestra, aquí con Mirna Osejo. Mi hija tenía mucha gracia con ella, y todo estaba ya acomodada, nuestra vida estaba completamente acomodada.
renunciar a la escuela de nuestra hija, renunciar a nuestros hermanos en Cristo, a la familia, por servir a Dios en El Salvador, porque estas personas se regresaron de El Salvador. Y quién sabe si en un momento dado quedarte sin esposo. Trato hecho, me dice. No, no es cierto. No fue así, pero le dije, y quizá quedarte sin esposo, y me dice ella, Memo, si Dios lo ha puesto en tu corazón, yo te apoyo. Entonces ahí yo ya me sentía listo, eres hombre muerto, o sea, no hay pretextos. Entonces yo le digo a mi esposa, bueno, mi amor, si esto es de Dios, Dios va a hacer algo para definirlo. Y yo pensaba dejarlo así, pero pues mi esposa me dijo, ¿por qué no se lo comentas a Joaquín, la persona que nos guía en la palabra? Y entonces lo citamos a la casa, llegó a la casa y le compartí lo que les acabo de comentar. Le dije, mira Joaquín, yo no sé si haya alguna lista para misioneros, aspirantes de misioneros, pero yo te quiero comentar, si nadie quiere ir a este lugar por temor a la muerte, ya está mi vida, mi familia, todo lo que somos en el altar del sacrificio para lo que Dios decida hacer con nosotros. Yo no podría prepararme nuevamente en algún grupo de predicación si yo me hago el loco. Yo no podría decirle a la gente, entrega tu vida a Cristo, si yo me hago el loco con todo esto, ¿no? Entonces, pues te lo quería compartir y me dice, bueno, Memo, si Dios lo ha puesto en tu corazón, vamos a orar y vamos a esperar su respuesta. Esto fue un jueves, si no mal recuerdo, y el sábado teníamos discipulado con él y tardó un poco en llegar. Finalmente, cuando llega, nunca llegaba tarde, ¿verdad? Fueron 10 minutos y se siente, lo primero que nos dice es que es para mí un gozo ver que de un grupo que Dios me ha encomendado, ha llamado a una pareja para las misiones. Y Dios ha puesto esto en el corazón de Memo y Blanquita. Y yo sentí ahí como un balde de agua, ¿verdad? Pero por otro lado, un gran gozo. Entonces dije, ¿ya? Y así de rápido. Bueno, pues salí en ese momento, mi esposa tenía un compromiso y yo salí con mi hija Damaris de la mano y yo me sentía, Dios, no lo puedo creer. Y no lo puedo creer. Y mi hija me dice, papá, ¿qué es lo que no puedes creer? Que nos vamos de misioneros, hija. Papá, Dios ha contestado mi oración. Me sorprendió que ella tenía esto en su corazón y pues el sistema de enseñanza cristiana pues tenía mucho historias de misioneros y esto le había movido mucho su corazón. El caso es que pasaron 2 años cuando finalmente llega el momento de salir. Me cita Juan Manuel y me dice, pues ¿cómo la ves, chavo? Y le digo, pues ¿cómo quieres que la vea? Para mí esto es nuevo, no sé, yo creo que Dios te guía y estoy a lo que tú me digas. Entonces me dice, muy bien, pues mira, mi idea es que vayas a Guatemala, establezcas el trabajo que hay en Guatemala, consolides el trabajo que hay en Guatemala. Y de Guatemala atender el trabajo que hay en El Salvador. Y yo creo que si Dios nos abre la puerta en Guatemala, pues es la puerta que nos va a abrir para todo Centroamérica. Yo en ese momento casi brincaba de gusto, ¿verdad? Porque yo veía la ciudad de El Salvador, 21,000 kilómetros cuadrados y Señor, ¿por qué acá también y acá no nos das? Y ahí sentía un gran gozo, ¿verdad? Y me dice, establecer un trabajo te va a llevar entre 15 o 20 años de trabajo en el Señor. Entonces ya como que me hizo aterrizar, ¿verdad? Total de que cuando salimos a la obra misionera, yo recuerdo que antes de salir estaba haciendo alguna actividad y pasaba un día y yo pensaba que al llegar me estaban esperando con algún rifle para bajar del avión y darme muerte y demás. Cuando se lo comparto a Joaquín me dice, mira, yo creo que todos estos son ataques del diablo. Finalmente tú vas a glorificar a Dios de la manera que Él quiera llevarte a la eternidad. ¿Cómo te explicas que en el Coliseo romano morían los creyentes alabando a Dios? No era más que la gracia de Dios. Así es que no te preocupes, Dios te derramará su gracia para poderlo glorificar de la manera que Él quiera que tú partas. Y sí, esto trajo mucho paz a mi corazón. El caso es que les comento esto porque
todas las decisiones fuertes que he tenido que tomar, yo le he dicho a Dios con toda esa confianza: Señor, tú fuiste el que me trajo aquí y tú te encargarás de resolver este problema. Entonces, cuando yo llego allá, me encuentro con una iglesia completamente dividida. Y entonces Juan Manuel me dice: bueno, pues tú decides si sigues con eso o empiezas de cero. Y le digo: bueno, si Dios me trajo acá, pues yo creo que fue para trabajar acá. Así es que permíteme trabajar aquí y ver qué es lo que el Señor hace. Entonces empezamos a trabajar con todo esto en contra, y pues en esta situación difícil Dios fue resolviendo ciertos problemas, pero sí me encontré con situaciones en donde yo le decía a Dios: ¿qué hago con esto? Problemas en cuanto a la obra en sí, problemas en cuanto al contexto cultural del país. Es un país donde tiene muchas estaciones de radio, de AM y FM, en televisión tienen un canal cristiano, y yo decía: bueno, pues ya hay mucho evangelio, o sea, ¿para qué vine aquí? Pero cuando voy viendo, para mí era nuevo, ¿no? Escuchar la radio o ver canales cristianos, era nuevo todo esto. Entonces, cuando voy viendo estos canales y voy escuchando estas predicaciones, y que era lo que más prevalecía, yo dije: qué tremenda doctrina tan contaminada, tan pervertida hay en este país. En Guatemala está una de las iglesias más grandes a nivel latinoamericano, liderada por un falso profeta, que habla de la Biblia, usa la Biblia, pero ha hecho un sincretismo, y no viene directamente de él, esto viene también de un falso profeta americano, Benjim. Este falso profeta guatemalteco se llama Cash Luna, y digo los nombres porque en la Biblia el apóstol Juan dice por nombre a un falso profeta que había también en una iglesia, para ser prevenidos de ellos, ¿no? Y entonces veo todo esto y digo: bueno, Dios, sí que hay un gran trabajo, pero se complica un poco más por el hecho de que tú hablas del evangelio e inmediatamente te enmarcan con este tipo de evangelio pervertido que se ha difundido ampliamente. Entonces hay que orar a Dios para que el Señor nos guíe de qué forma alcanzar a estos corazones, ¿verdad? Y así pues he tratado de llevar contactos, amistad, para ir sembrando el evangelio, para ir aclarando dudas, para ir quitando lo que erróneamente han recibido y todo eso. Tengo el caso de una persona que después de 5 años de dar ese seguimiento semana por semana, me dice: ahora ya entiendo la salvación. Ya era tiempo. Pero Dios ha hecho un trabajo muy bonito en su vida, y es un aliento para mí el seguir con él, dándole el seguimiento, ¿verdad? Pero son cosas que pues Dios va guiando en cada caso. En esas condiciones, pues como bien lo decía Miguel, después de años de estar trabajando allá, surge esta situación de la música, que pues yo la vi desde que llegué. Todo ese mundo metido a la iglesia, decía una persona: nuestros jóvenes ya no se van al mundo, ya les trajimos el mundo a la iglesia. Entonces eso es lo que ha sucedido, y comentándole de lo que yo veía acá y el problema que veía con esta modificación que se pensaba hacer, le comenté incluso de este falso profeta. Yo creo que él no lo conocía, porque él me dijo: no, pues el cuate no está mal. Pero yo dije: no, es que creo que no lo conoces, ¿no? Pero sí le dije: no habrá forma de que yo siga trabajando como siempre hemos trabajado allá y no tener nada de relación con esto que se quiere modificar. Mira, Memo, como dice el Señor: el que no es conmigo contra mí es, y no es posible. Y le dije: bueno, pues
yo siento que traiciono mi fe. Yo siento que mi espíritu se contrista. O sea, siempre en la iglesia, siempre en lo que me enseñaban, siempre en mis líderes recibía un reto a mayor santidad. Aquí siento que mi espíritu se contrista. No podría yo seguir así. Quiero decirte que lo único que disiento es en esto. Dice, bueno, Memo, lo que vamos a hacer es que hasta noviembre te vamos a seguir sosteniendo y después pues ves qué haces con tu vida. Y como decía Miguel, le comenté y le dije, mira, Chalo, yo creo que me sentiría mal seguir recibiendo una ofrenda de una obra en la cual yo no estoy de acuerdo. Haz de cuenta que me lo diste, pero no puedo recibirlo. Y él me dijo, bueno, Dios sabe que te lo iba a dar. Te lo agradezco mucho. Y ahí fue esa división. Y al llegar a casa le digo a Blanquita, bueno, mi amor, pues es momento de apretarnos el cinturón. Hay que cortar los gastos superfluos y el Señor se encargará de sostenernos. Él es el que nos trajo aquí y Dios se encargará. Para la gloria de Dios lo digo, ni un centavo mermó el sostenimiento, ni un centavo. Entre ofrendas de Guatemala, entre ofrendas de México, ni un centavo. Yo me quedé con la boca abierta de ver el Dios tan fiel que tenemos, ¿no? Y que cuando Él hace las cosas, Él provee lo que se necesita para llevar a cabo sus propósitos, ¿verdad? Entonces continuamos en este trabajo de esta manera. Sí hubo una separación de Lourdes, estaba apoyando allá en Guatemala y continuó ella con la obra en México, y entonces continuamos nosotros con el grupo. Fueron como 10 personas las que se separaron en ese momento. Siguió el paso del tiempo y pues siempre trabajando entre buenas noticias y malas noticias, como es siempre en este ministerio. Gente que venía a Cristo, gente que había que trabajar, gente que se convertía, gente que no entendía y demás. Pero hay algo que ocurrió. Empecé a predicar sobre las bienaventuranzas, que hablan con mucho énfasis de lo que es la verdadera salvación. Después de las bienaventuranzas continué con Santiago y hubo el grupo creció, ya había crecido mucho. Teníamos 2 grupos de 60 personas cada grupo, pero uno de esos grupos, a mí me sorprende la fidelidad de Dios y sabiduría de Dios, porque fue replegando en el otro grupo las personas que estaban promoviendo una división. Cuando yo predicaba en ese grupo, después había un compañerismo donde ofrecían un pan con frijoles y cafecito, ¿verdad? Pero en ese momento se juntaban una familia principalmente y hablaban con las demás personas, neutralizando lo que yo hablaba acerca de la salvación auténtica. No, mira, lo que Memo quiere decir es esto y esto y esto. Cuando me doy cuenta de esta situación, los junto y les digo, no podemos vivir así. La salvación no es hacer una oración. Que ellos creían que la salvación es hacer una oración. Es más, tienen un hermano adúltero, borracho y demás, pero creen que es salvo, simplemente que está caído y que es salvo, y no hay ningún fruto espiritual, y nunca he visto yo un fruto espiritual, y creen que es un fruto, es que él aceptó a Cristo y leyó, ese fue su fruto. No entienden que el que hace que permanezca el creyente en fidelidad es Dios a través de su espíritu, etc., ¿no? Bueno, el caso es que les hablo y les digo, esto no es la salvación. La salvación es esto, y les expongo las cosas con toda claridad. Y les digo, necesito que me definan ahorita si me vayan a apoyar en este trabajo o no. Porque si no están dispuestos a apoyar, no podemos seguir juntos.
y yo me la voy a jugar. No sé ni lo que me espere, pero no podemos seguir en esta división. No, Memo, perdónanos, sí, tienes razón, vamos a arreglar y demás. Y no, nada se arregló. Entonces, tuve que hablar personalmente con cada uno de los que habían promovido esta división y les dije, no podemos seguir así, así es que ya no seguimos juntos. Prácticamente fue movido por una persona que había tenido cierta influencia espiritual con la gente, e incluso se le consideraba como misionera a esa persona. Y yo incluso dudo de su salvación. Bueno, pero esto es mi punto personal. El caso es que cuando hablo con esa persona, con esta chica, y pues eran todos sus hermanos con los que ella había influido y con toda la demás gente, entre todos ellos, le dije, ¿por qué pusiste en contra de mí a tus hermanos? Me dijo, es que usted de otra manera no entiende. Perdón, pensé que el pastor era yo. Entonces, ¿qué hacemos juntos? Dijo, no podemos seguir juntos, hasta aquí terminamos. Y terminamos, entonces de los 120 quedamos en la mitad, 60, y tuve que darle las gracias y ahí quedó. Pero ahí terminó la división. Esa división, por lo menos. Gracias a Dios no ha habido otra. Pero le dije nuevamente a mi esposa, Blanquita, hay que amarrarnos el cinturón. Hay que quitar gastos que no sean esenciales porque esto se bajó a la mitad. Así es que vamos a orar y a confiar en el Señor, que para lo necesario nos proveerá. Y de igual manera no bajó ni un centavo la ofrenda del Señor, el sostenimiento del Señor. Yo me quedé con la boca abierta. Me habla un amigo y me dice, mira, Guillermo, yo gano tanto y ¿qué es lo que tengo que ofrendar al Señor? ¿Será que esto es lo correcto? Por lo que Dios pone en tu corazón. Finalmente él vio y, no, es que si eso es lo correcto, lo tengo que hacer. Y así cosas que iban surgiendo y que no bajó ni un centavo. El caso es que yo me quedé con la boca abierta, viendo nuevamente el poder de Dios y la fidelidad de Dios. Pero iban pasando cosas muy bonitas porque pues yo daba el discipulado en mi casa. Pues mi casa es una mansión de 9x10. Y todo se oye, ¿verdad? De hecho, cuando mi vecino estornuda, yo me limpio la nariz. No tanto, pero sí, mis hijos escuchaban. Entonces, cuando se venían por esta división, surgían problemas y yo trataba de enfatizar que era la salvación, que no era la oración nada más, y esa fue la lucha principal. Ahora, parecería extraño que la gente no entendiera esto, pero no lo entienden. Y así hay muchísima gente. El caso es que mis hijos escuchaban todo esto y pues también a la vez Dios iba obrando en sus corazones. De repente mi hijo me dice, papá, yo no quisiera ser pastor. ¿Por qué yo? No, yo veo las broncas que tienes y no, yo no quiero eso para mí. Y ahora mi hijo ya es pastor de un grupo de jóvenes en una iglesia. Y pues a mí me llena de gozo que esté en el ministerio, ¿verdad? Pues en esta situación mis hijos buscaban la manera de servir y mi hija, la mayor, entra a una universidad a estudiar administración y un día me dice, papá, yo no me hallo en una empresa dirigiendo a señores y yo quiero tener un hogar, una familia. Y mi hija, pero ya van 2 años, creo que ya habían pasado 2 años de carrera. Pero quiero decirte una cosa, hija. Para mí lo más importante es tu vida espiritual, no tu desarrollo profesional. ¿Qué piensas hacer? Pues me gustaría estudiar en algún lugar donde se estudie la Biblia. Y entonces fue que decidió entrar a un seminario que hay allá en Guatemala,
reconocido a nivel latinoamericano, y ahí fue donde conoció a Benjamín, a su esposo. Un día llega y me dice: papá, fíjate que estaba tocando el piano en el seminario, y se me acercó un chico y empezamos a platicar. Y yo vi que el chico tenía un anillo, y le pregunté: ¿eres casado? Dice: ¿lo dices por el anillo? Sí, sí. No, mira, este anillo me lo regaló mi mamá cuando yo hice mi compromiso con Dios de guardarme en pureza hasta que conociera a la mujer de Dios para mi vida. Ah, qué interesante. Y tengo otro anillo, pero ese me lo regalé yo cuando hice mis votos de servir al Señor en la obra misionera. Ah, qué bien. Entonces ella llegó y me dice: papá, ¿tú crees que él pudiera ser el hombre de Dios para mi vida? Le digo: mira, hijita, yo no sé si sea él, pero si no es él, me gustaría que fuera uno como él. Pues parece que le dije: corre, ve y dile, ¿verdad? Porque a la vuelta de unos días ya empezaron la amistad y todo esto, y llega el joven y me dice: pastor, ¿puedo hablar con usted? Digo, después de unos meses. Y me dice: ¿puedo hablar con usted? Sí, ¿cómo no, Benjamín? Pero ¿cuándo quisieras hablar? Este sábado. No puedo, mira, yo tengo que salir a atender a un grupo en El Salvador, pero regresando quizá podríamos platicar. Ok, lo espero. Entonces ya regresamos. Mire, pastor, yo quería comentarle que he visto a Damaris y veo muchas cualidades en ella, y pues yo quisiera pedirle permiso para tener una relación de noviazgo con ella, permiso denegado. ¿Por qué, pastor? Yo no creo en el noviazgo. Trátala, sigue siendo amigo de ella. Si en un momento dado estás determinado a casarte con ella, entonces vienes y platicas conmigo. No, pastor, yo quisiera casarme con ella. No, piénsalo y platicas conmigo. No, pero pastor, no tengo que pensar, yo sí quisiera casarme con ella. ¿Ah, sí? ¿Y para cuándo? No, pues para, no sé, tal fecha. Y él nervioso, y no sé si yo más. No, pero antes le jugué una broma, porque le dije: mira, entonces estás determinado a casarte con él. Sí. Bueno, te voy a colocar, eres el quinto de la lista. Y se quedó. Ya total, cuando le aclaré las cosas, bueno, pues planeamos el matrimonio y finalmente se casaron. Él nunca había besado a ninguna chica, mi hija nunca había besado a ningún chico, y el primer beso se lo dieron después de que se consumó el matrimonio, ahí en la reunión en el hotel donde se hizo la recepción. Yo di la predicación, mi consuegro dio la ceremonia, y bueno, le dice el papá de Benjamín: ahora el novio puede besar a la novia. Se besaron y se quedaron así. Y yo trataba de que les llegara el aire, porque tenía miedo que se fueran a desmayar, ¿verdad? Una experiencia nueva de todo a todo para ellos, y finalmente pues ya se fueron de luna de miel y todo. El caso es que con el tiempo, ellos orando para sus diferentes retos, yo oraba a Dios y le decía: Dios, ahora estoy empezando una nueva relación con mi hija y su esposo, dame la sabiduría para poder ayudarlos hasta donde no afecte tus planes en sus vidas. O sea, yo sé que ellos necesitan ejercitar su propia fe, enfrentar sus propias pruebas. De repente, pues mi hija me dice: papá, quisiera ver a mi abuelo porque ya está grande, no sé si lo vuelva a ver. Y lo que, mi hija, pues hay que orar a Dios. Y yo: Señor, guíame si les apoyo con el viaje o no. Y de repente llega: papá, ya Dios nos contestó y nos proveyó para el viaje. Sí, me explicó, retos nuevos para ya cuando uno es si ya se casaron, uno tiene que respetar esa nueva entidad, y que pudieran ver sus propios retos, sus propias pruebas,
y recurrir al mismo Dios que había sido fiel con nosotros, que iba a ser fiel con ellos, ¿no? Y de igual manera con su sostenimiento y de igual manera con sus retos del campo misionero. Esto lo supe porque platiqué con el líder de la agencia misionera en la cual ellos sirvieron. Él, cuando les propusieron a Benjamín y a Damaris el servir al Señor en este lugar, en Teculután, allá en Guatemala, es parte de Zacapa, les dijo: ustedes van a ir al lugar más peligroso de Guatemala. Y me dijo, Benjamín solo me dijo: nosotros vamos a ir al lugar donde Dios quiere que le sirvamos. Y se fueron. Estuvieron sirviendo al Señor y Dios levantando un trabajo muy bonito a través de la vida de ellos y otra familia misionera también. Es un lugar muy marginal. La gente pues vive muy mal, se casan y se dan en casamiento, y la señora se casa, se va el señor a los Estados Unidos, nunca más regresa, ella se casa con un hombre más joven y cosas así, que es una verdadera revoltijo y falta de orientación y de guía, pues especialmente o principalmente la falta del Evangelio. Entonces, sirviendo con todas estas personas, Benjamín usaba su bicicleta para trasladarse y al mismo tiempo hacer ejercicio. Entonces, ese día fue a la misión a hablar con jóvenes y habla con el otro líder también de ahí y le dice: oye, ¿qué tal si despedimos a los jóvenes temprano para yo regresarme en la bicicleta a mi casa? Sí, está bien. Los despidieron, entonces toma su bicicleta y se va. Y después el otro misionero cerrando la puerta, esto me comentó él, estaba cerrando la puerta cuando ve que pasa de regreso Benjamín y se va por el otro lado. Y nada más le dijo adiós. Fue a decirle a una señora, les digo, son gente muy pobre, que la misión la iba a considerar para darle una despensa cada semana. Eso fue lo que fue a decirle. Entonces él llevaba 5,000 quetzales para surtir toda la mercancía, los víveres que les daban en la despensa a cada persona que ayudaban. Entonces fue a decirle eso cuando él se regresa por la autopista y pues ahí pasó lo que sucedió. Alguien llegó suponemos que fue en moto, y le dio 2 balazos. Una bala le atravesó de hombro a hombro, que fue la que lo aniquiló, y otra quedó incrustada en el cuerpo. No sabemos cuánto tiempo pasó en que la gente lo viera y le diera la noticia a mi hija. Mi hija estaba con mi nieto David. En ese tiempo tenía 5 años. Y le dice: algo pasó, que tu esposo está tirado en carretera. ¿Y está vivo o está muerto? Y mi nieto le dice: ¿está vivo o está muerto? ¿Quién, mamá? Tu papá, hijo, vamos a orar para que esté vivo. Y salió ella con la señora, y ya cuando lo vio me habla por teléfono y me dice: no, papá ya está muerto. Yo estaba en un café precisamente antes de entrar a dar una predicación, eran como las 8 de la noche. Yo pego un grito que toda la gente se quedó espantada cuando me vio. Y salí corriendo, y de ahí a Teculután pues eran 5 horas, que se me hicieron las horas más largas del mundo, ¿no?, para llegar con ella y para poderla consolar. El caso es que me dice: papá, ¿qué hago? ¿Le digo al niño o no? Le digo: mira, mi amor, deja al niño ahí con los otros misioneros y nosotros desahoguémonos en tu casa solos. Y así lo hicimos. Al día siguiente ya pasamos a recoger al niño y llevar el cuerpo a la ciudad para hacer todos los preparativos del entierro. Y entonces mi hija le da la noticia a mi nieto llora, como es de esperarse, y yo fui a estacionar el carro, y cuando llego corre conmigo y lo abrazo y me dice: Pampa, Pampa, porque él me dice Pampa. Yo quiero a mi papá, y le digo: mi amor, todos lo queremos, y ya nunca lo vamos a volver a ver. Y le digo: sí, hijo, lo vamos a volver a ver. Dios prometió que iba a regresar. Y el día que él regrese,
nos encontraremos con tu papá. Dice, sí, pero yo lo quisiera ver antes. Eso ya no va a ser posible, pero sí lo vamos a volver a ver. Entonces, pero te prometo que te voy a tratar como si fueras mi hijo y tratar de ser como si fuera tu papá. Entonces ahí quedó. Ya nos subimos al carro, se sienta atrás, me dice mi hijo, papá, ¿quieres que maneje por ti? Sí, hijo, maneja por mí. Entonces se sienta mi hija, mi nieto y yo, y se me queda viendo a mí, se le queda viendo a mi hija, gracias, mamá. Y se voltea con mi hija y le dice, mamá, qué chistoso, ahora tú eres mi hermana. Bueno, ese es el corazón de un niño. Gracias a Dios la misión le prometió sostenerla un par de años más a mi hija, y así fue como ella aceptó también quedarse con nosotros mientras Dios le mostraba algún otro ministerio para servir al Señor. Y ahorita está sirviendo en un ministerio donde comparten el Evangelio y tratan de, a la vez de compartir el Evangelio, educar a los niños para ser librados de los abusos que son muy comunes en países como los nuestros, y para que ellos aprendan a cuidar sus cuerpos, a cuidarse a sí mismos, etc. Y de hecho, ella el martes va a salir en un canal cristiano allá en Guatemala, dando este servicio, y ella veía que su hijo, el más pequeño, teníamos esa preocupación de que, porque estaba embarazada de 3 meses de este niño, y teníamos la preocupación que viniera algo malo en él. Gracias a Dios cuidó y el niño nació perfecto, sin ningún problema. Pero ella involucrada en estos ministerios y el niño creciendo, gracias a Dios le habían dado la oportunidad de servir solamente 3 días a la semana, lunes, miércoles y viernes. Pero sí, el niño está en una edad en que necesita mucho de ella y decidió mejor dejar de trabajar. Entonces le dijeron, mira, por lo menos apóyanos cada vez que haya que dar alguna presentación, algún mensaje o cosas por el estilo. Y ella aceptó. Esto lo saco a luz también porque a veces nos decían, tu hija se está criando de una manera muy aislada, porque acá estaba en una escuela, llegamos a Guatemala y mi esposa les daba a mis hijos sus clases, después abrimos una escuela allá, y la gente pensaba que eran personas muy aisladas y que iban a salir muy traumados y que iban a ser como inadaptados de la sociedad, ¿verdad? Y créanme que es todo lo contrario, todo lo contrario. Son personas muy desenvueltas, son personas que les piden que, como en este caso, que ella sea quien dé las pláticas, y yo creo que lo importante es criar a nuestros hijos en el Señor, y el Señor es quien nos da toda esta libertad, ¿verdad? Entonces, a partir de ese tiempo ella ha estado viviendo con nosotros, como les decía, y pues nosotros ya estábamos con el nido vacío, ya volvíamos a ser felices, sin hijos. No es cierto. Perdón, lo dije de broma. Ahí están estos niños que quizá se espanten. Pero se nos volvió a llenar el nido de esta manera. Sin embargo, siempre recibí el apoyo de todos los hermanos en Cristo. Me hablaron, me externaron su dolor. Uno lo agradece de infinito, pero especialmente sus oraciones, ¿verdad?, que nos fortalecen y que han fortalecido a mi hija hasta estos días. Que lo olvidemos, pues nunca lo vamos a olvidar. Yo tengo a Benjamín al cuadrado en mi casa todos los días, ¿no? Mis 2 nietos tienen mucho de su papá, entonces todos los días lo veo, pero está en la cruz, está en el lugar correcto. Fue tu voluntad, Señor, tú sabes la razón por la que lo permitiste, solo permíteme reproducir en 2 aquel que te llevaste, ¿no? Esta es la oración que ahora le hago al Señor, pero si fueran mis hijos sería un poco más fácil, en un sentido. Ahora son mis nietos y yo tengo que respetar
la autoridad de mi hija hacia ellos. Entonces, en esa perspectiva, en esa relación de abuelo, busco el poder influirles en Cristo, y ha sido de gran bendición. De repente mi nieto, el mayorcito, tiene algún problema y me acerco a él y le digo, ¿sabes? Quiero comentarte algo. Y le empiezo a comentar algún pasaje de la Biblia. Y le digo, por eso necesitamos a Jesús. Yo te aconsejaría que fueras a Él en oración y le pidieras que te diera ese valor para enfrentar las cosas con verdad. Y así vamos ganando terreno, ¿verdad? Vamos sembrando esos corazones, que ese es mi deseo, que él viva la palabra y aprenda que la palabra es vida. Y Dios nos ha dado mucha gracia con eso. El pequeño, pues sí, el pequeño es su papá. Mi hija le estaba pasando una video de su papá y le dice, mira, él es tu papi. No, papá. O sea, yo estaba dormido, ¿verdad? y entonces le decía, papá, es él. Bueno, llegará el momento donde lo entenderá, pero para él no hay problema, él no conoció al papá, pero el otro sí. Y sin embargo, Dios, gracias a Dios que va saliendo él adelante. La iglesia con mucho apoyo también, la iglesia en Guatemala. Agradezco también las oraciones al respecto de la vida de mi hija, y pues Dios sacándonos adelante de una manera hermosa. Entonces, en la obra en sí, cuando se separó la obra por estas razones de la música, también hubo una separación en El Salvador. Las personas llegaban conmigo y me decían, pero ¿por qué te estás separando? ¿Cuál es la razón? Fue un tiempo muy difícil, sin embargo tenía que presentarles mi punto de vista, porque llegaban y me preguntaban. Entonces, de este grupo hubo una separación, y también continuamos con ese grupo del Salvador, visitándolos para apoyar ese trabajo en El Salvador. Voy una vez al mes a El Salvador. Hay otro grupo en Huehuetenango, que es la parte norte de Guatemala. También voy una vez al mes a apoyarlo. Había otro grupo en Costa Rica que se había iniciado, pero no pudieron con el paquete, o no sé. El caso es que decidieron mejor reunirse en otra iglesia, y ese grupo ya no continuó. Sin embargo, hasta la fecha me han hablado por el hecho de haberles aclarado cosas que no tenían claras en cuanto a la palabra. De hecho, él un día me llegó a decir, Guillermo, ¿puedo hablar contigo? Y ya nos pusimos de acuerdo y nos vimos en un café y empezamos a platicar. Y había cosas de índole de liderazgo, de pecado de liderazgo, y me decía, ¿tenemos que callarnos? Le digo, mira, la Biblia nos dice claramente que si hay un testimonio de 2 o 3 testigos, se tiene que enfrentar a ese líder en su pecado, y ese líder, si ya es el problema reprensible, entonces ya no puede continuar el liderazgo, porque nos han enseñado que hay que callar y que del líder no se debe hablar nada, y que si hablamos del líder va a traer un juicio de Dios contra nuestras vidas. Le digo, bueno, la Biblia lo dice claramente aquí en Timoteo, así es que eso es lo que debes hacer, y tu responsabilidad es esa. Entonces estalló la bomba, finalmente se disolvió ese grupo, y una cosa muy lamentable. Entonces ellos me hablan para agradecerme de la orientación que pude darles en ese momento, y que han sido claves para poder ayudar a otras personas que pues también cayeron en el mismo error, ¿verdad? Yo trato de que la gente que Dios me ha confiado sepa la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Me han dicho, oye, ¿nos das permiso de ir a México? Ustedes vayan a donde quieran. Ustedes ya conocen la verdad. Ustedes pueden moverse donde quieran haciendo la voluntad del Señor, conforme a las normas del Señor, y tienen total libertad. A mí no me tienes que pedir permiso para ir a tal o cual lugar. Simplemente condúcete en Cristo y listo. Entonces yo no tengo miedo de que vayan a un grupo o vayan a otro y tengan relación con un creyente o con otro. Simplemente que sepan la verdad, la conozcan, y sean personas que ayuden a sumar para la obra de Cristo, no para restarla.
Y si es algo que te está llevando para chismear de la persona, no. Enfréntala, háblale, dile, ayúdala, pero no para hablar mal de otros. Entonces ha sido bonito la libertad en la que la gente se siente, en la que la gente se desenvuelve y que tiene libertad de ir a El Salvador y ver personas en El Salvador, pero no pasa lo mismo en la inversa, ¿verdad? Yo sabía que les decían, no vayas al grupo de Memo. De hecho, estos amigos de Costa Rica les dijeron, no vayas al grupo de Memo. Trata de levantar una obra por tu cuenta, etc. Entonces, la esposa, queriendo abrir una escuela para niños, yo no sé por qué, pero aparece que en Guatemala mi teléfono, el teléfono de mi casa, de parte de ACE. El caso es que habla y contesta a mi hija, la pequeña, la más chica, ya todos están casados, y contesta a ella y le dice, disculpen, ahí es de ACE, una sucursal de ACE de Centroamérica. Le dice, mira, nosotros estamos en ACE. Y empiezan a platicar y le dice, mira, yo quería hablar con la persona encargada del grupo porque quiero que me den asesoría si puedo llevar a mis hijos a estudiar en esa escuela, y empiezan a platicar. ¿Tú estudias en esa escuela? No, yo estudiaba ahí, pero ahorita estoy en casa y mi mamá es mi maestra. No me digas. ¿Y cómo es tu relación con tu mamá? Es mi mejor amiga, le dice. Y aquella empieza a llorar. Dice, es que yo le estaba pidiendo a Dios, mi esposo me decía que yo llevara a la escuela en casa, pero me resistía, y ahora que me dices esto, yo creo que es una respuesta de Dios. Y bueno, decidió llevar a su hija en esa casa, darle escuela en casa. Le pregunta, ¿y dónde están viviendo ustedes? Estamos aquí en el condominio Las Luces. Mi papá tiene un grupo ahí. No me digas, tu papá tiene un grupo aquí. Oh, pues quiero ir a ver ese grupo. Y total que llegan y se dan cuenta que era Memo López. Pero escuchan el mensaje y pues nuestro deber es compartir el mensaje de la Biblia y no salirnos del mensaje de la Biblia. Entonces invita a su esposo y también llega el esposo y se dan cuenta de que Memo López pues compartía el mensaje de la Biblia, y entonces fue que me pidió platicar conmigo de estas anomalías, y ahí fue cuando finalmente se decidieron estar con nosotros. El caso es que Dios haciendo las cosas de una y de otra manera. También ha habido, como les decía, buenas noticias, siempre hay buenas y malas, pero llegó un joven con todo su corazón a servir al Señor y segundo round, ¿verdad? Memo, quisiera pedirte permiso para salir con tu hija. Lidia en ese tiempo tenía 18 años. Permiso denegado. ¿Por qué, Memo? Porque ella es una niña, tiene 18 años. Por lo menos espérate 2, 3 años. Me dice, pues aunque me digas 7, yo te espero 7. Me dice. Estaba determinado el joven, ¿verdad? Un joven con un corazón completamente entregado al Señor. Él es ingeniero, trabaja como ingeniero, pero su corazón está en el Señor. Y para un ingeniero, en los términos de que se manejan allá en Guatemala y en muchos países nuestros, pues hacer alguna obra siempre involucra el tenerte que mochar aquí y allá, y él le dijo a su socio. De hecho, el de la plata y todo eso es el socio, pero fueron muy amigos ellos desde pequeños. Entonces le dijo, mira, solo yo trabajaría contigo, me daría mucho gusto que trabajáramos juntos, pero que hagamos las cosas conforme a los principios de la palabra. Y aunque no lo crea la gente, así ha sido hasta ahora. No han incurrido en sobornos, han hecho las cosas correctamente, y hasta les piden, les llaman para que ellos trabajen, porque conocen su rectitud, conocen su honestidad en su trabajo y su dedicación. Entonces pues pasaron los 2 años y pues llegó el momento de decirle, ok, tienes la autorización. Se compromete con mi hija y se casan. Ahora ya tienen 2 nenas, una de 2 años y una de 1 año, y pues padres felices queriendo guiar a sus hijos a los pies de Cristo. Mi hijo conoció a una chica chilena. Él nos decía,
yo quiero conocer a una chica, pero quiero que me cueste. Yo no quiero algo fácil, yo quiero una que me cueste. Y llega con ella y le dice que no. Entonces, capa caída, ¿no? ¿No querías que te costara? Habla con, tenían un maestro en común y le dice el maestro, bueno, pues, ¿realmente te interesa como esposa? Sí, sí me interesa como esposa. Pues lucha por ella. Y pues empezó a luchar por ella y finalmente ya se casaron. Ella es hija de misioneros, sus papás tienen de misioneros acá en México, nosotros lo tenemos allá en Guatemala, 22 años y medio, sirviendo al Señor. Y es muy hermoso tener estas relaciones porque ves abuelos comprometidos con Cristo que oran por sus hijos y por sus nietos. Como que hay más cobertura espiritual y en oración por nuestros descendientes. Y yo lo que le ruego a Dios es que mis hijos, los hijos de mis hijos, los hijos de los hijos de mis hijos, hasta el día en que Él regrese por su iglesia, sean salvos, sean pastores, obreros o misioneros de tiempo completo que sirvan al Señor. Ese es el anhelo de mi corazón. Y pues con estas situaciones siempre el diablo ataca y de repente pues me dicen, oye, pues en México puedes sacar tu jubilación, puedes sacar tu, ¿cómo se llama?, seguro de pensión. Y pues empiezo a investigar y mi hermana me dice, yo te ofrezco de mi empresa el darte esta facilidad para el seguro. Y le dije, bueno, ¿todo estaría en regla? Sí, todo está en regla. Ah, perfecto, ok, pues vamos a dar trámite. Y estando ya en Guatemala, me habla mi cuñado, oye, nada más quiero que me digas qué dirección vamos a ponerte, que tú vives en México, y qué, 2 o 3 cosas que me dijo que había que mentir. Le digo, no, permíteme, yo no puedo mentir contra Dios. Yo no puedo mentir y pecar contra mi Dios. Entonces habla con tu hermana y arréglate con ella. Bueno, ya hablé con ella y, no, pero es algo que todo el mundo hace, Pepe, no, espérame, ahorita te llamo. Entonces hablo con mi hermano que es creyente y que también tiene una empresa y le digo, brother, dime una cosa, ¿es posible en mi condición de estar viviendo y radicando en Guatemala arreglar estos papeles sin incurrir en mentiras? No, brother, no hay manera. Entonces no quiero ninguna pensión. Y él me dice, me enorgullece que seas mi hermano. Sin Cristo no sería posible esto. Entonces, yo sé que Dios es fiel. Yo no necesito de ninguna pensión. Ya estoy pensionado por Dios. O sea, Él es nuestro sustento. Desde que nos convertimos a Cristo, es nuestro sustento. Sea con un trabajo o sea con una obra, siempre Él va a ser nuestro sustento. Y Él ha sido fiel y seguirá siendo fiel. Pero lo más hermoso es que Él lo hace por un corazón arrepentido. Él busca un corazón arrepentido. Y aunque presione el mundo, aunque presione la sociedad por ceder a los principios de la palabra, siempre va a presionar. No debemos ceder, no debemos claudicar a lo que Dios dejó escrito. Yo veía me dice una persona, mira, sacaron una video de México, en donde dije, bueno, a lo mejor es una video de 3 minutos, ¿no? Entonces, a veces uno le da gusto ver a los que fueron sus amigos de antaño, ¿verdad? Y uno dice, mira, después de tanto, qué joven se ve, ay, qué joven se ve. No tanto, ¿verdad? El caso es que cuando me doy cuenta que es toda la reunión, yo dije, no voy a perder aquí el tiempo. Pero hablaban de unidad. Ahora, ¿qué pensamos nosotros de la unidad? Nosotros creemos que la unidad es buena cuando Dios dice que es un Dios 3 en 1, cuando tu Padre, mí y yo somos uno, cuando quiere que esposo y esposa sean uno. Está correcta la unidad. Pero cuando el propósito de la unidad no es Dios, es un desastre. Nosotros sabemos por lo que dice en la Biblia en Babilonia que Dios confundió las lenguas porque ellos querían ser uno, o sea, buscaban una unidad y pues Dios les había dicho que fueran a todo el mundo. De hecho, no creo que esté mal el pensar que
fue parte de lo que Dios usó para que se fueran a otras partes a poblar el mundo. Pero hay una razón que yo encuentro que es más poderosa todavía, o quizá junto con esta, y es que ellos querían ser uno en ellos mismos, en el hombre. Tengamos un nombre. Buscaban una unidad sin Dios, y una unidad sin Dios, formada en el orgullo y en el egoísmo del hombre, es un desastre. Cuando la unidad es glorificar al Señor y hacer su voluntad, es grandemente bendecida. Si no, es un desastre. Y esto lo puedes ver si se sigue la palabra de Dios o no se sigue la palabra de Dios. Entonces, tengamos presente esto, no nos dejemos influir, afectar por el mundo. Siempre va a ser presión, pero a veces a mí me viene ese ataque, ¿no? Yo quisiera que fuéramos más, Señor. ¿Sí? Es orgullo. Tú vive conforme a la palabra. El crecimiento depende de Él. Él atraerá a los corazones, ¿sí? Esto depende de Él, pero tú mantente fiel en la palabra. Y eso es lo que hemos estado buscando hacer. Esto es lo que buscamos compartir también con estos grupos de El Salvador y de Huehuetenango. De hecho, pues yo ya tengo 61 años y era un poco difícil ya para mí 8 horas de camino en bus. Gracias a Dios abrieron una línea que vuela de Guatemala a Huehuetenango, y muy interesante, muy emocionante, porque pues desde que te subes empieza a aletear. No son aviones, sí son aviones fuertes, pero pues todo se oye, se mete el olor del diésel y demás, pero es media hora nada más. Entonces para mí es una super bendición, y seguimos yendo a Huehuetenango a compartir con las personas de allá. Y pues yo sé que Dios va a guardar en todos momentos, ¿no? Son aviones que no se compresurizan porque no vuelan muy alto, entonces vuelan bajito, entonces uno alcanza a ver las vaquitas y así en el campo. Si se caen, pues el sopetón no es tan fuerte, ¿no? Pero sí, conozco a la persona que abrió esa línea, es amigo de la persona con la que doy las pláticas allá. Y me decía, no, son muy seguros. Me dice, pueden trabajar con una sola hélice, pueden trabajar sin hélice, planeando y buscar algún lugar donde aterrizar. Son muy seguros. Y además, la aeronáutica civil no te permite cualquier clase de avión. Entonces, gracias a Dios están tan buenos, pero de todos nos agradezco sus oraciones, y también le pido a Dios que nos guarde en esto, ¿verdad? Él no tienen paracaídas, porque yo creo que a esa altura no se abrirían. O no estoy seguro, pero no tienen paracaídas, pero son seguros los aviones. Pero es un gozo poder compartir con el Señor en todos estos lugares, con corazones comprometidos. De hecho, las personas de allá de Huehuetenango, que cumplieron años, quisieron hacer una celebración de su aniversario de bodas, e invitaron a mucha gente para que escucharan el mensaje del Señor. Entonces, bonito, porque hasta en esos eventos buscan compartir la palabra del Señor con la gente que los rodea, gente muy comprometida. Realmente tenemos un grupo de discípulos. Yo comparto el discipulado durante todos los días de la semana, menos el viernes. El viernes es el día que yo ocupo para preparar el mensaje que voy a compartir los domingos. El sábado tenemos una reunión de oración, que nos reunimos con matrimonios, un sábado, otro sábado con jóvenes y otro sábado con los que están en la escuela, que siguen en escuelas en casa, compartiendo pues las necesidades que cada uno de ellos tienen y presentando en oración al Señor esas mismas necesidades, ¿verdad? Y es así como trabajamos. Asisto a un lugar donde se reúnen alcohólicos y drogadictos, y comparto el mensaje ahí con estas personas. Trato de dar seguimiento cuando veo que tienen este interés. No ha resultado sencillo, porque no les doro la píldora. O sea, yo le digo, ok, hiciste una oración y sales y sigues siendo el mismo mentiroso, el mismo infiel, el mismo borracho, no te engañes,
¿sí? No has entendido la salvación. Ora a Dios para que te abra el entendimiento y te des cuenta que es una vida rendida a Cristo. Pero sí ha habido algunas personas que han respondido, pero pues sí es un trabajo arduo en este lugar. Especialmente por lo que les decía, que creen que por hacer una oración son salvos, y hay mucho este tipo de sincretismo, ¿verdad? De esoterismo, control mental, meditación trascendental con cristianismo, ¿sí? Que son estos grupos muy numerosos. Pero a pesar de todo eso, Dios sigue haciendo su trabajo y sigue añadiendo a los que han de ser salvos. Pues en términos generales y resumido y cortito, esto es lo que quería compartirles. Muchas gracias. Gracias. Gracias por el habla. Bueno, el Señor siempre traerá retos a nuestra vida y espero que con todo esto que nos compartió Guillermo, que pues de hecho se abrió ante nosotros, nuestro corazón quede ligado espiritualmente al de Él, no como una persona ajena, lejana, que muchos no conocían, aunque sabemos que el interés por todos al orar por ellos. Cuando la situación de Damaris, estuvimos orando y no hemos dejado de orar, que la tenemos como parte de un cargo, muchos de nosotros, en nuestras oraciones, y vemos cómo el Señor responde y Él mismo levanta en diferentes lugares precisamente cargos de oración para que se sostenga su obra, porque pues como bien decía Guillermo, y nosotros sabemos, y lo mencionamos aquí, la obra es del Señor, la gloria es para Dios. O sea, la intención de Guillermo al compartirnos esto de ninguna manera, y lo aclaró, es que hagamos un ídolo de Él, ¿no? Es una persona como nosotros, como los apóstoles, como todo creyente que ha servido a Cristo a través de las épocas, que la victoria no está en Él, sino en la dependencia, en la capacidad de depender de Dios, a aprender a depender de Dios en todas las cosas. Y para nosotros como creyentes es un reto muy importante, porque podemos ver que la vida no es fácil para cada uno de nosotros. Todos enfrentamos cada día retos, nos enfrentamos ante la corrupción, nos enfrentamos ante problemas, pero Dios es suficiente y siempre será suficiente. Sea cual sea nuestra situación, lo más importante es saber que Dios ya nos dio la salvación, que su Espíritu esté en nosotros, y la evidencia es un cambio de vida,